esta pregunta. En la región de Cesarea de Filipos funcionaba un importante centro de paganismo religioso en la época de Herodes. Estaba situado en las cabeceras del río Jordán y allí había sido acondicionado el lugar para que funcionara un centro de adoración pagana donde se rendía culto a Baal, a Asera, a Astarot y Belcebú, deidades paganas, al cual el último era nombrado como el príncipe de los demonios. Allí donde Jesús lleva a sus discípulos, algo como que de repente el pastor Higinio nos ponga a ayunar a los líderes, pero no en el templo, no en el lugar de los retiros, sino que se los lleve a la montaña de Sorte, para preguntarles entonces quién dice la gente que soy yo. Más o menos Cesarea de Filipo era el lugar donde durante toda la historia Israel había pecado contra Dios adorando dioses paganos. Cerca de Cesarea de Filipos está situado el monte Carmelo, en donde el mismo profeta reta a los profetas de Baal para que vean si Baal era Dios, le sirvieran, o si Jehová era Dios, le sirvieran. Toda la historia de Israel fue una lucha continua contra estas doctrinas demoníacas, donde Israel no quería llevar una vida pura en el servicio a Dios, sino que la mezclaba con la adoración de los otros pueblos. Y es allí, en el mismo sitio donde se libraron en antaño batallas doctrinales terribles, en donde los hijos de Israel sacrificaron a sus hijos y los pasaron por el fuego a estas deidades. Es allí donde todo el tiempo Dios levantaba un profeta para condenar la acción de este pueblo rebelde, pueblo incrédulo. En esta época ya no manda Dios un profeta, sino que viene Dios mismo y hace acto de presencia en ese lugar con un grupo de hombres que ellos no entendían lo que estaba pasando, pero que ya Jesús venía hablando del plan predestinado de fundamentar lo que hoy se llama la iglesia, que lleva el nombre de Jesús invocado sobre su vida. Es en Cesarea de Filipos donde puede ser así que llegan los discípulos, un lugar muy familiar para ellos. A lo mejor había una incógnita en el corazón de ellos diciendo: ¿qué venimos a hacer acá? Acá fue donde nuestros padres prevaricaron contra Dios. A lo mejor veían la imagen de Baal y miraban allí y recordaban sus tiempos de antaño donde rendían culto a estos demonios. Sin embargo, Jesús los lleva allí mismo para volver a encontrarse frente a frente con lo que todo el tiempo le causó irritación a Dios. Y es allí, en ese lugar, donde no solo se rendía adoración pagana, sino que se hacían bautismos en nombre de estos demonios y se conjuraban muchas cosas para que el pueblo viviera sometido a este pecado abominable de idolatría, hechicería y otras cosas más. Allí en ese lugar Jesús lleva a sus discípulos, y hay algo que señalar, que en Cesarea de Filipos, en ese templo pagano que había en las montañas, existía una cueva muy grande cuya entrada estaba sellada con una gran roca, una piedra, y en el frente de la piedra estaba tallada la imagen de Belcebú, el príncipe de los demonios. La piedra y la cueva se le catalogaba con el nombre de la puerta del Hades. Es allí donde Jesús llega a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Citaron a los profetas, dijeron: uno es Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o los profetas. Pero a Jesús le interesaba lo que pensaban ellos. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? El apóstol Pedro, movido, aleluya, por
por la revelación de Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: qué bueno, porque esta revelación no es por carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te la ha dado en esta hora. Pero Pedro, yo les voy a decir algo más allá, le voy a decir algo. Le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero anterior le dice: Pedro, yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Precisamente frente a la cueva que se llamaba la puerta del Hades, Jesús, me imagino que la señaló y dijo: y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Denle una alabanza al Señor. A su nombre. Es allí donde Jesús lleva a sus discípulos y le dice que la iglesia que va a edificar será tan poderosa, sobre una revelación tan gloriosa, que ni siquiera a lo que se le llamaba la roca que tapaba el infierno o el Hades podría soportar el poder de la iglesia que iba a edificar a partir de su ascensión al reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. La puerta del Hades, todo el mundo le tenía temor a esa cueva. Algunos le tenían reverencia, algunos le tenían respeto, porque en la entrada estaba una imagen muy terrible que infundía temor y miedo, a lo cual había una inscripción que decía: Él es el príncipe de los demonios. Sin embargo, Jesús llevó a los discípulos para que tuvieran una experiencia un poco más allá de las cuatro paredes donde siempre se reunían, a lo mejor, o en el monte de los olivos que siempre oraban. Ahora Jesús los lleva a donde se mueven las fuerzas más diabólicas de la época, para decirle: la iglesia que voy a edificar va a reventar las puertas del infierno y va a acabar contra todo aquello que se ha levantado durante toda la historia de la humanidad contra el pueblo de Dios. Mire, mi hermano, ya Jesús no está hablando de enviar a un profeta a pelear contra el infierno. Ya Jesús no está hablando de enviar a Moisés o a Elías. Ahora Jesús dice: voy a edificar la iglesia que va a romper la puerta del Hades y va a sacar, aleluya, a la luz lo que está en la oscuridad. Denle una alabanza al Señor. Hay una equivocación en nosotros en cuanto a lo que es la palabra prevalecer. Y es que siempre me he dado cuenta que la hemos malinterpretado, que cuando estamos en problemas, ¿verdad?, y sentimos que el infierno nos está arrinconando, decimos: bueno, Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían. Tenemos que aguantar, pero eso es incorrecto, hermano. La palabra prevalecer se la dijo Jesús no a la iglesia. No es que la iglesia iba a aguantar el golpe que el infierno le iba a dar, no. Es al contrario. Jesús dijo: las puertas del infierno no aguantarán el poder de la iglesia. Mientras que nosotros creemos que es la iglesia la que tiene que aguantar el poder del infierno, y bajo esta idea el diablo nos ha arrinconado y nos ha metido temor, nos ha metido miedo. Allá hay brujos, allá hay no sé qué, allá hay hechiceros, hay que orar. Yo sé que hay que orar, pero no con esa visión de miedo, sino que son ellos los que no soportarán el poder de la oración, el poder de la unción, el poder de Dios que ha sido derramado sobre esta poderosa iglesia. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. No es el infierno, es lo que yo he entendido, lo que va a ponerle el pie al cuello a la iglesia. De hecho, hay gente que cree, y yo lo creí en un tiempo, que pareciera ser que el diablo pisa la iglesia hasta cierto tiempo, mientras Dios viene para quitarle el pie a Satanás del cuello de la iglesia. Nunca Satanás volverá
ha sido edificada sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo dominio, aquí y aún debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Puede adorar al Señor un momento de esta mañana. ¡Aleluya! A su nombre. La palabra prevalecer quiere decir soportar, aguantar. Jesús dijo: la iglesia que voy a edificar es tan poderosa que ni el infierno soportará y aguantará el poder de esta iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparentemente observamos una iglesia perseguida. Yo estuve en el Instituto Bíblico y nos enseñaron, y está bien, sobre la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia medieval, la iglesia moderna, y en todas las etapas de la iglesia se observa una, entre comillas, la encierro, persecución. En el libro de los Hechos, observando una aparente persecución, porque algunos miran, por ejemplo, del capítulo 13 en adelante, el capítulo 12 es la etapa más gloriosa de la iglesia, es la inauguración, cuando el día de Pentecostés. Pero del capítulo 13 en adelante empiezan a haber ciertas circunstancias que quieren como amedrentar a la iglesia, y pudiéramos ver con tristeza algunos episodios que ocurren allí y decir: esa gente fue perseguida. Alguno puede decir: pobre de ellos. No es fácil lo que le sucedió a todos ellos cuando los golpeaban frente al concilio, cuando a Jacobo lo mataron a filo de espada y a Pedro lo metieron en la cárcel. Pudiéramos decir: hoy estamos mejor que ellos, pero no es así. Si en esta mañana aquí estuviera Pedro, Pedro nos dijera lo contrario. No fue Pedro el perseguido, fue el infierno al cual Pedro persiguió en la época de la iglesia primitiva. No era Pedro el que estaba en desventaja, era Satanás el que estuvo siempre en desventaja, porque a Pedro le daban una golpiza, sí es verdad, pero a la tarde estaba predicando a Jesucristo como el único Señor y Salvador del hombre. Si es verdad, a Jacobo lo mataron a filo de espada y pusieron a Pedro en la cárcel, pero no dice que la iglesia se acabó, no dice que la iglesia se murió, dice que la iglesia no cesaba de hacer oraciones por Pedro, y mientras mataban a Jacobo se bautizaban 5,000 personas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Puede darle una alabanza al Señor? En una cárcel por allá, y me llama la atención en el capítulo de los Hechos, donde en el capítulo 12, donde Herodes mata a Jacobo y apresa a Pedro, y me llama la atención la seguridad que le ponen a Pedro: 4 grupos de 4 soldados para que custodiasen a un simple pescador que no tenía una espada, no tenía un arma automática, pero que si lo dejaban hablar, volteaba todo lo que pudiera hacer, porque había poder en la lengua del apóstol Pedro cuando hablaba la palabra de Dios en cualquier circunstancia. ¿Puede darle un aplauso al Señor de esta hora? ¡Aleluya! Dios está aquí en esta mañana. Él se mueve, porque esta iglesia tiene poder, tiene autoridad sobre todo principado y sobre toda la cosa, porque esta es la iglesia del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Es una exageración. 4 grupos de 4 soldados, 16 hombres para custodiar a uno. Entonces mi pregunta: ¿quién perseguía a quién? ¿Ah? No era el imperio
imperio el que perseguía la iglesia, era que el imperio no podía permitir que hablara, porque cuando hablaba los soldados se convertían, las mujeres de los hombres gobernantes se convertían, los niños se convertían, habían sanidades, prodigios, milagros, y la palabra de Dios hacía lo que tenía que hacer. Si él perseguía a quién en la iglesia, ¿quién perseguía a quién? No era el imperio, repito. Aparentemente pudiéramos quitarnos el sombrero en honor a los caídos en la iglesia. Sí, supóngase que cayeron miles de los nuestros en la iglesia primitiva, pero se levantaron 10,000 para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Den una alabanza a nuestra mañana. Yo observo en el libro de los Hechos un imperio asustado. Sí, hermano, yo no veo una iglesia asustada. Yo veo que a Pedro le dieron una golpiza y le dijeron: te vamos a dejar salir, pero ojo, no hables más del nombre de Jesús. Y después a la tarde vemos a Pedro diciendo: esta es la piedra reprobada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces los golpes no asustaron al apóstol. Y mientras Pedro estaba por allá en una esquina predicando, el gobierno reunido a ver qué hacía con ellos. Pusieron a trabajar al imperio, pusieron a temblar los cimientos de los religiosos. En el capítulo 12 de Hechos, parece ser que como que el rey Herodes había conseguido caer bien a los judíos y dijo: bueno, voy a matar a algunos evangélicos porque esto le gusta al pueblo, y quiso hacer un desastre con Pedro. Pero cuando se asomó al balcón del pueblo a hablar allá, empezó a hablar, y de repente algo sucedió. Por no darle la gloria a Dios, Dios lo cortó y cayó podrido en gusano delante de todo el pueblo, para que usted vea cómo Dios pone a la iglesia sobre todo reino, sobre todo rey y sobre todo nombre que pueda haber en esta tierra. La iglesia está por encima de eso. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando suyo y estoy hablando mío. Somos la iglesia. En donde quiera que nos paremos, en este santuario o debajo de un árbol, allí está la iglesia del Señor, moviéndose con el poder del Espíritu Santo. Den una alabanza en esta mañana. A su nombre. En Hechos capítulo 11, verso 19, pareciera ser que la iglesia como que ya la tenía arrinconada el imperio, y hay una persecución terrible. Esteban había sido muerto, los hermanos habían sido perseguidos, botados de sus hogares, pero esto no fue para terminar la iglesia. ¿Sabe para qué dice el capítulo 11, verso 19? Que a causa de la persecución o de la dispersión por causa de Esteban, los hermanos fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y el verso 21 dice que no fueron allá y se escondieron en huecos, no. Dice: pero la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Cristo, el Señor de la gloria. Den un aplauso al Señor. Hay una batalla en contra de nosotros como iglesia últimamente, y es que Satanás está utilizando la misma palabra para amedrentarnos. Miren, mi hermano, yo respeto la idea de cada quien, pero que aquí no es la idea de uno, aquí es la palabra. A mí me puede decir usted: mire,
cállese, no hable, que aquí es peligroso. Yo le voy a decir una cosa a usted, mi hermano. ¿Sabe quiénes son los peligrosos? Nosotros somos los peligrosos. Los malandros no son peligrosos. Un malandro lo único que puede sacar una pistola y darle un tiro a uno. Pero si nos oye la boca que vamos a hablar o nos oyen las palabras que vamos a decir, hasta ese día deja de ser malandro, porque la palabra lo convierte y lo trae a la iglesia del Señor. Así que los peligrosos somos nosotros. Que por allá hay un barrio nuevo y por allá vive no sé quién, que está allá, que está acá. Mire, estimado hermano, a lo que usted llegue se va a acabar el problema, porque va a llegar la iglesia del Señor a ese lugar a tomar posesión y territorio de lo que Dios le ha entregado. Hoy el diablo nos está dañando con una cosa que se llama depresión. Y tenemos problemas de depresión, pentecostales con depresión. Y le voy a decir algo, mi hermano. Esa es la labor de Satanás, porque Satanás le pusieron un cargo. El cargo que Dios le dio a Satanás fue meter miedo. Espanto serás, le dijo Dios. Por eso usted siente temor cuando usted va a hablar, siente miedo, y usted todo el tiempo: Señor, guárdanos, cúbrenos con tu sangre, que no nos pase nada. Sí, está bien, hay que pedirle a Dios y hay que tener sabiduría para que no suceda nada, pero la palabra de Dios dice que esta iglesia está escondida en el hueco de la mano del Señor de la gloria. A lo largo y ancho de la historia humana, la iglesia ha permanecido. Hay más de 50 millones de cristianos en el mundo. Y en el siglo, no recuerdo si era el 17 o el 18, lo que habían era 100.000 personas convertidas a Cristo. Hoy hay más de 50 millones de personas en el mundo y cada segundo se convierten miles y miles de personas. A esta hora hay gente bajando las aguas del bautismo. Mientras usted está asustado, mientras usted tiene depresión, Dios está bendiciendo la iglesia en todos los lugares en donde se encuentra la iglesia predicando. Así que si usted está asustado en esta mañana, es al revés. Siéntase seguro, porque el que debe de estar asustado es Satanás, porque aquí están los hijos de Dios bautizados en su nombre y llenos con el Espíritu Santo. Un pentecostal con el Espíritu Santo es más peligroso que una bomba química. Sí, hermano. Sí. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted a lo mejor vive en su casa donde hay muchos inconversos y usted no soporta, y usted dice: no, hermano, se meten conmigo, me molesta, le suben la música, prenden el equipo, retumban las paredes. Eso se llama miedo. Ellos le suben volumen a la música porque sabe que cualquier momentico que usted les hable, ellos se pueden entregar a Cristo. Así que cuando le baje volumen, entonces empiece usted a pelear, empiece a golpear, empiece a tomar lo que Dios le ha entregado, porque su familia, sus hijos, su mujer, su marido son de Cristo, porque la palabra de Dios lo dice de esa manera. ¿Hay alguien que lo crea en esta mañana? ¿Hay alguien que lo confiese en esta mañana? La iglesia está sobre todo. A su nombre. La iglesia, si usted se fija, la iglesia es los lugares donde se ha posicionado. Son lugares donde ni la policía entraba. Y uno veía a los pastores en la conferencia y decía: ¿y estáis vivos? Claro que estoy vivo. Y los malandros, ¿cuáles malandros? Los malandros nos cuidan a nosotros. ¿Entienden, mi hermano? Porque hay una unción sobre nosotros que ha sido derramada por ser parte de esta iglesia. Hay lugares donde funciona la iglesia, en la frontera, y usted no se atreviera ni a bajarse del automóvil. Pero ahí está la iglesia. El sábado pasado se bautizaron dos señores de estos en el nombre de Jesús. Desertaron del grupo
se bautizaron en el nombre de Jesús y se fueron del país porque no pueden estar más en el país, pero ya van 2 hombres llenos del poder de Dios, transformados por la palabra de Jesucristo. A donde lleguen van a hacer lo que Dios nos mande a hacer. Esta es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor. Aquí no hay un montón de viejas religiosas y viejos religiosos. Aquí hay pentecostales llenos del poder de Dios que pueden transformar el barrio, la ciudad, el pueblo para la gloria del Señor. Denles alabanza fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Era tan terrible. Por eso Jesús dijo: el infierno no soportará el poder de la iglesia. Sí, hermano. De mujeres que tienen su marido en comercio y dice: Dios mío, cuando llega yo tiemblo. Deje de temblar. Párese como una mujer de Dios. Y cuando ese borracho caiga en la cama, póngasele en la cabeza y repréndale los demonios y declárelos para la gloria del nombre de Jesucristo. Y Dios le va a dar la victoria. Y Dios le va a dar la victoria. Porque el diablo le pone miedo, pero el que tiene miedo es él. Yo tengo muchas hermanas que sus maridos son mundanos y ellos gritan para meterle miedo, ¿me entiendes? Y las hermanas: ay, pastor, y que grita mucho. Déjelo que grite, no se aboba, no le dé miedo, enfréntelo. Yo recuerdo que mi padre levantó un machete para matar a mamá, porque si iba para la iglesia la mataba. Y mamá un día, el viejo le dijo: no va a la iglesia. Dijo: sí voy a la iglesia. No va, sí voy. Y agarró un machete y mi mamá dijo: hay poder. Y cayó patas arriba. Mi mamá abrió los ojos y vio al hombre en el piso. Cuando se fue a levantar le dijo: hay poder. Y se volvió a caer. Y dijo mamá: no se meta más conmigo porque Dios está conmigo. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene unción. Dios la ha capacitado con todo el poder para que haga lo que tiene que hacer. A su nombre la gloria. Y así fue, hermano. En un culto, cuando era la iglesia apostólica que da por allá, no me acuerdo, llegó el hombre borracho a matarla. Muy bravo el tipo. Yo estaba niño, mi hermana niña, y veíamos cómo venía con un revólver en la mano. Y yo: mami, viene papi. Y mi mamá oraba. Y el culto prendido y mamá con la mano arriba. Y yo no se me olvida esa imagen, papá por el medio de la iglesia, mirando a todas las mujeres a ver dónde estaba mi mamá. Pero lo que vi de repente fue que la miró y seguía caminando. Y seguía caminando con el revólver. Y yo decía: ¿pero dónde va? Y seguía caminando hasta que llegó al altar, puso el revólver en una esquina y se entregó a Cristo.
y Dios me demostró algo. Hermano, empecé a trabajar en una empresa y entré de raso y a la semana era jefe de empresa. Y yo decía, ¿qué pasa? Después un tío me consiguió un trabajo y entré en el trabajo también de raso. Hermano, me metieron porque exigían unas cuestiones y yo no las cumplía, pero me metieron, me dijeron, te vamos a meter. Y recuerdo que el primer día de trabajo fue por allá en la zona industrial. Amanecí solo en un zancudero y a los 3 días llegó la dueña de la empresa y me dijo, ¿usted es fulano? Sí, yo quiero que usted sea jefe de recursos humanos de la empresa. No puede ser. Yo dije, ¿yo qué hago aquí? Si Dios me ha puesto en un lugar alto. Recuerdo que hablé con el hermano Montín y le dije, yo no sé, pero me está pasando esto. Donde voy soy el jefe. Me meten preso, soy el jefe de los presos. Vendo bolsas en las pulgas, soy el jefe de los bolseros. Vendo agua, soy el jefe de los abuelos. Y se me quedó viendo, y usted es pastor. Yo le decía, yo quiero ser algo para la obra de Dios. Porque el creyente no se puede conformar, hermano. Porque Dios lo ha puesto. Yo no sé si usted se acostumbró a estar abajo, a estar tirado. Dios te dice en esta mañana, levántate. Tú estás sobre todo. Que el diablo diga, no, usted tiene que estar allí, usted tiene que estar clavado en el piso. No, eso lo dice él, porque ese sí, Dios le digo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Pero para nosotros, dice la Biblia, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo que se defiende esta mañana? ¿Será que alguien en esta mañana siente algo de parte de Dios aquí? ¿Será que ustedes dijeron que está enfermo y usted se lo creyó y que se va a morir y usted se lo creyó? Mentira. Ahora es que usted tiene vida, porque Dios está con usted esta mañana. A lo mejor aquí hay alguien descarriado que cree. La mamá dice, eso no sirve, yo sé, pero que no tiene mucha esperanza. A lo mejor usted vino a la iglesia a ver qué pasaba, pero hoy siente que el corazón le late, que la presencia de Dios se mueve. Venga y entregue su vida a Cristo en esta mañana. Dios te quiere levantar del polvo y te quiere poner arriba. Dios te quiere levantar de donde el diablo te ha tenido y te quiere poner sobre todo. Dios te quiere hacer su iglesia. Y en esta mañana va a tocar tu vida y el Espíritu de Dios va a descender y vas a salir en el nombre de Jesucristo levantado con otra visión, mirando hacia arriba. Tú no naciste para estar abajo. Si algún día estuviste en la iglesia y el diablo te tumbó, hoy Dios te levanta para estar arriba.